viable o no el proyecto que está presentando el usuario, o si es parcialmente viable. Parcialmente viable, como por ejemplo, cuando me colocan muchos sistemas de control al monitoreo y un transformador. Entonces les digo, les doy a todo menos a este transformador, ¿vale? O le doy a todo menos a su mano de obra. Cosas así, sí. Entonces ahí sería parcialmente viable. Ese concepto, pues, es firmado por la persona que lo realizó, por su supervisor y por el director del área. En este caso sería el desarrollo sectorial sostenible. Y pasaría al comité evaluador de proyectos, que es el que me mencioné hace un rato, donde la mitad son abogados y la otra mitad son ingenieros, y eso tiene una pelea muy fuerte, muy fuerte, hasta que hay consenso. A veces nosotros decimos sí, ellos dicen no, y pues como es un comité y hay consenso, entonces pues esa es la última palabra. A veces decimos no y ellos dicen sí, entonces ahí debe haber consenso. Después de que ya todo está listo, la dirección de licencias con este concepto ya del comité elabora la certificación y se la envía al viceministro, ¿sí? El asesor del viceministro mira que todo esté bien y dice señor, firme, entonces inmediatamente sale la certificación y notifica al usuario, a la DIAN y al SINA, ¿sí? Esa pregunta es muy chévere porque la resolución 978 casi que al final dice tiempo 75 días hábiles, pero realmente es en la práctica estamos un poquito cortos cuando los sistemas de control son muy complejos. Cuando son normales sí estamos bien de tiempo, a veces hasta sobrados. En los sistemas de monitoreo estamos muy bien, porque el sistema de monitoreo no es tan complejo, ¿sí? A veces el usuario se equivoca en cosas, entonces uno para de pronto no entorpecer tanto el trámite y que llegue a más de esta notificación y que llegue hasta acá y que llegue a Bogotá y todo, pues pasa mucho tiempo, ¿sí? Entonces nosotros lo llamamos y decimos, vea, ¿por qué no arregla esto que realmente es muy sencillo? Lo debe hacer así, así, así. Entonces le hemos dado como la cara amable de ese trámite a la gente para que mejore un poco tanto la imagen de nosotros frente a los usuarios y nuestro control interno, o sea, nuestros indicadores, porque pues a nosotros también nos pasan memorando por mejorarnos. Y bueno, entonces al final se notifica al usuario, a la DIAN y al SINA. El SINA, pues como ustedes recordarán, está compuesto la cabeza por el ministerio y de ahí para abajo las corporaciones, que son como 37, las de desarrollo sostenible, las otras autoridades ambientales, y por último los institutos de investigación ambiental como el CINCHI, el Humboldt, etc. A ellos se les notifica y se coloca en la base de datos. Pero entonces, como pues ya que son varias cosas, entonces uno puede comparar el tiempo, poner todas las cosas en una, o es mejor hacer uno, por lo menos si tengo la modificación de la petal, la reducción del consumo de agua, entonces lo meto todo en uno, o es mejor uno por uno. Lo mejor es seguir un orden, ¿sí? Y discriminarlo totalmente. Ya aquí cuando llegamos al punto 7 les voy a decir cómo entonces, esto es lo que nosotros verificamos dependiendo si por ejemplo es el artículo 424, porque es el 428, ya sea literal tipo F, voy a hablar un poquito de F porque pues aquí casi no son muchos proyectos que llegan, realmente llegan como 2 al año. Sin embargo, Colombia está muy bien en proyectos NF, muy bien, muy bastante. No recuerdo el número, pero está muy bien. Entonces, ¿qué verificamos? Absolutamente todos los datos de la persona que solicita. La persona que solicita es el usuario final, o sea, la persona que implementa ese sistema en su empresa y recibe los beneficios ambientales. En ningún caso es, por ejemplo, un importador, ¿sí? Entonces, no, que yo estoy trayendo todos los suministros para la petal, ¿sí? Entonces puede tener ahí esto 1 año, 2 años, no está recibiendo ningún beneficio, lo recibe una empresa que implemente el sistema y lo utilice, ¿sí? Entonces, lo puede solicitar la empresa o en conjunto con esa empresa importadora, ¿vale? Entonces, puede ser solo o en conjunto y les sale la certificación a los dos. Tienen que dar absolutamente todos los datos, ¿sí?
renuncia, su dirección, teléfonos, actividad económica a la que se dedican, tienen que anexar un certificado de constitución y gerencia debidamente vigente, se deben decir de su código SIU, bueno, o sea, absolutamente todo, una representante de todo. Deben decir por qué norma, por qué artículo están aplicando, si es por el 424, si es por el 428, si es renta, pues ya veremos más adelante otro. Y la norma ambiental a la que le van a dar cumplimiento. Entonces, si es por ejemplo agua, ¿cuál sería la norma a la que le damos cumplimiento generalmente? Al decreto. Un libro al que nos diga eso. Un libro. ¿Cuál es? El decreto al que se le da cumplimiento, si estamos hablando, por ejemplo, de vertimientos. Pero tú ya ganaste el no, pues fue el que acabamos de hablar. ¿Cuál es el decreto, por ejemplo, para vertimientos? El 1594. ¿Y por qué, por ejemplo, no es el 3930 de 2010 que salió el año pasado? Todavía, ¿por qué? Porque todavía no ha salido la legislación como tal de esa área. Resulta que ahí dice deroga a los artículos tal y tal y tal, y excepto estos. Y estos son los que manejan todas las normas de vertimiento en sí. Entonces, si ustedes observan ahí la 3930 de 2010, realmente está vigente. ¿Sí? Derogó muchos artículos, pero todo lo que es vertimiento está vigente. ¿Okay? Entonces, si es ahí, entonces ya dijimos, por ejemplo, que es el decreto 948 del 95, pero ahí ya tendríamos que ver si es inmisión o emisión. Si es inmisión, entonces sería calidad del aire. Sería la resolución número. Aquí la pregunta está respondiendo todas. Resolución. No, esa es la anterior. La resolución 601, ¿vale? Del 2006, que después fue modificada por la resolución 610 de 2010, si es para emisión, calidad del aire. Y si lo que quiero es hacer un protocolo de monitoreo, o sea, de diseño de ese aire que está saliendo, entonces es la resolución 650 de 2010. Pero si lo que quiero es medir las emisiones, o sea, emisiones, que era calidad del aire, emisiones de ese aire, ya sea por fuentes fijas o por fuentes móviles, entonces le podría estar dando cumplimiento a la resolución 909, que es la de fuentes fijas, por ejemplo, para calderas, para molinos, etcétera, etcétera. O la de fuentes móviles, o sea, para vehículos, que es la resolución 910 de 2010. ¿Vale? Y así podemos nombrar muchísimas más. Si por ejemplo le vamos a dar cumplimiento a un proyecto que trabaje residuos peligrosos, RESPE, entonces sería la 4741 de 2005. Y si lo que voy a manejar son, por ejemplo, aprovechamiento de residuos sólidos, sería, por ejemplo, el decreto que trabaja todo lo que son los planes de gestión integral de residuos sólidos, que es el. Eso sí, yo tampoco me lo sé todo. Ese es el. Sí me lo sé, pero me toca mirar un poquito. Ese es el 1713 de 2002. 1713 de 2002, que después fue modificado por el 1505 de 2003. ¿Vale? Bueno, entonces, debo darle cumplimiento a una norma. ¿Okay? El proyecto de doña Juana, en un principio lo pasaron por el 424 y dijeron que iban a quemar el metano y que pues con esto le estaban dando cumplimiento a una norma ambiental. Y eso no es cierto, no hay norma ambiental para metano. ¿Listo? Bueno, entonces no les otorgamos el beneficio. Tuvieron que hacer todo su trámite y convertirlo en LN. Y ahí sí ya se el beneficio. Duró como 2 años haciendo eso. Pero se lo vimos. Procedencia de los elementos. Entonces ahí vamos a definir también si es por el 424 o el 428. Si son nacionales o importados, puede aplicar por aquí. Si solamente son importados, entonces aplicaría por el 428F. Objeto del sistema. Entonces ahí sí deben describir muy bien cuál es el fin de ese sistema. ¿Sí? Muy técnicamente se debe analizar qué es lo que va a hacer ese sistema para el control ambiental. Después lo describen.
Y básicamente la descripción es hacer una tablita que nosotros llamamos identificación. Esta tablita es la siguiente. Es la número 1. El formato número 1, estos formatos que observamos ahí están anexos a la resolución 978/2001, que es por la cual estamos pidiendo esta exclusión de IVA. Entonces, el formato 1, que era algo que les había mencionado hace un rato, debe ir totalmente discriminado, pero totalmente. Aquí por ejemplo, si voy a decir, esto es una planta de reciclaje de PET, y ya, y solamente digo eso, y aquí coloco los demás datos, y ya. Digo, aprovechar de los residuos sólidos, en este caso PET, provenientes de tal sitio, la presión. Ya, eso no es así tan fácil, tan difícil. Aquí, si esa planta tiene diferentes componentes, se debe enumerar todo de aquí para abajo, todo. Y ahí es donde podemos determinar lo que tú me decías hace un rato, ¿sí? ¿Cuáles elementos realmente hacen parte del sistema de control? ¿Okay? Entonces, aquí discriminamos todo esto, colocamos su partida arancelaria, cantidad de cada uno de los elementos, la marca, el modelo, el fabricante y el proveedor. Entonces el elemento informacional no va en su. Sí. Por ejemplo, para las pelas, sí. No, en este caso no, porque si es algo que es de característica nacional, pues no hay problema. O sea, esto muchas veces hasta lo quitamos. Yo creo que en el ejemplo que les trae, no, creo que ni lo coloco. Y tienen que iniciar también el formato número 2, que es todo esto, pero discriminado con valores. Para al final ver cuánto invirtieron y cuánto es el IVA que van a pedir. ¿Okay? Que casi siempre estamos hablando de su posterior. No necesariamente porque si ves que ella al final dice divides esta casilla en caso de haberlo realizado. O sea que tú puedes mandar todo sin los aranceles, ¿sí? Porque aún no sabes qué sucedió, ¿cierto? O sea, tú no sabes cuánto es este valor, este sí lo sabes, pero ni este lo sabes con exactitud. Te lo puedes aproximar si quieres. Al final la DIAN es la que se encarga de verificar todo esto, ¿cierto? Con los certificados de importación. Cuando los he importado, Ajá, correcto. Bueno, autorizaciones ambientales. ¿A qué hacemos referencia aquí? Dependiendo del proceso productivo, ¿sí? O sea, de la actividad a la que se dedique la empresa, nosotros necesitaremos autorización ambientales, ya sean permiso de vertimientos, permiso de emisiones atmosféricas, licencia ambiental o una concesión de aguas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, nosotros verificamos que todo esto se cumpla y esté vigente. O sea, nos puede llegar un permiso vencido. De hecho, les voy a dar un ejemplo real. Abel Silvani, ¿sí? La que hace luminarias de estas competencias de PIB, tiene un problema grandísimo en su permiso de vertimiento. No ha podido dar cumplimiento a ciertas normas y no se lo han dado y él lleva ahí peleando ya como un montón. Hace mucho tiempo. Entonces, si ellos nos llegan a pasar un proyecto en el cual no hay cumplimiento a ese permiso de vertimiento, pues no le damos hasta que lo cumplan, así de sencillo. Hasta que nos presenten el permiso de vertimiento, el permiso de emisiones debidamente vigente, no se lo toca a nadie. ¿Vale? Catálogos. Deben anexar catálogos de, en lo posible, todo lo que han comprado. O vayan a comprar. El anterior de esa autorización ambiental sería por lo menos para el caso de agua, que la CBC haya aprobado en este caso. Correcto. Deben mandar una certificación de esa concesión de agua. O esa pregunta es muy importante porque nos puede decir una cosita. Porque a veces algunas actividades no necesitan ni licencia ambiental ni permiso para el funcionamiento. Pero en este caso la CBC debe certificar. O sea, el usuario no puede llegar allá y decir, es que yo no necesito. ¿Sí? Puede que nosotros sepamos a cabalidad que efectivamente esa actividad no necesita. Pero la CBC debe ir a hacer su visita técnica y certificar que efectivamente esa actividad no está contaminando. eso para aquellas personas que empiezan a hacer sus trámites para que la lista
Ese es para cuando tu proyecto específicamente es para un sistema de ahorro de agua. ¿Y dónde se pondría? Ese se pondría en la siguiente página. Catálogos, bueno, pues, catálogos de todos los equipos y elementos que se van a comprar o que se van a implementar. La ubicación geográfica se debe explicar exactamente en dónde, porque, como les digo, muchas empresas tienen plantas por toda Colombia y tienen que decir exactamente en dónde van a ubicar ese proyecto, cuál de sus plantas, bien detalladito. Si el sistema es de control, entonces generará beneficios ambientales. Si no, si es de monitoreo, entonces necesitamos saber el destino de la información. El destino de la información básicamente es decir qué se va a hacer con esa información que se está recopilando con esos sistemas de monitoreo. Ejemplo, un laboratorio que haga caracterizaciones a diferentes empresas, por ejemplo, de agua, y esté debidamente acreditado por el IDEAN, anexará su certificación de que está acreditado y nosotros entenderemos efectivamente que esta información va a ser pública y la van a conocer todas las autoridades ambientales. Si una universidad, como por ejemplo la Universidad de los Andes de Bogotá o la Universidad Nacional, que tienen unos laboratorios muy interesantes ambientales, va a utilizar esto solamente con fines académicos o de investigación, no se le otorga el beneficio. Esta información tiene que ser para todo el público y se debe conocer sobre todo por las autoridades ambientales. ¿Okay? Entonces, esa es como la diferencia. Ahora, si el sistema lo que maneja son beneficios ambientales, o sea, es un sistema de control, entonces utilizaremos las tablitas que vemos a nosotros. Son 3 tablitas, de formato 3, 4 o 5. Entonces, si por algún motivo estoy hablando de un recurso natural renovable, ustedes recuerdan que vimos un cuadrito al principio en donde hablamos mucho de el 207 raya 12, 424, 428, ¿recuerdan que vimos un cuadrito? Entonces supongamos que este caso específico aplicaría, por ejemplo, para reforestación. ¿Sí? Entonces el recurso natural renovable, ¿cuál sería? Bosques, claro. Y de eso tengo un ejemplo muy interesante. Resulta que hace muy poco, para el Día de la Tierra, ¿recuerdan que hace poco fue el Día de la Tierra?